Listo. Entonces, jóvenes, de lo que pudimos observar, ¿qué ideas podemos sacar principalmente de las oleadas migratorias? Factores que pudieron observar. ¿Por qué se dan estas primeras oleadas migratorias a Porque, América? porque los europeos escapaban del servicio militar para buscar una buena vida. Ya, para buscar otra vida, evitando el servicio militar. ¿Qué más podemos recordar de lo que Revolución vimos? industrial. Aquí hay un elemento fundamental. La primera revolución industrial. ¿Alguien recuerda años de la revolución industrial? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿No? Primera revolución industrial se da mitad del siglo XVIII hasta aproximadamente 1850. ¿Sí? Estamos hablando desde el siglo anterior hasta el comienzo de lo que será el principio de las oleadas migratorias. Es importante, este es un factor importante por el cual se da la oleada migratoria. Vamos a ponerlo de esta forma para que no haya inconvenientes. La revolución industrial es un factor para las oleadas migratorias. Le permite a las personas tener acceso, gracias a la invención sobre todo de la máquina de vapor, a los países latinoamericanos de una forma menos costosa, más viable, más rápida, más eficiente. Y estábamos hablando que las oleadas migratorias están dadas principalmente también dentro de los mediados de lo que es el siglo XIX. Entonces, cuando la primera revolución industrial, que hablamos del carbón y las máquinas de vapor, se dan en Europa, comienza en 1870 principalmente a darse estas oleadas migratorias. ¿Qué más pudimos observar y sacar del video? ¿Qué más podemos enunciar, Mateo Carrera? ¿Qué más podemos enunciar de lo visto en el video, en los dos videos? Algunos inmigrantes tenían como beneficios, si eran ¿Ya? agricultores, no recuerdo qué más, pero recuerdo que si eran agricultores, creo que les daban vivienda gratis por un cierto tiempo. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Les escucho? No, es normal. ¿Ya? ¿Listo? Que habían ciertos requisitos para los inmigrantes, por ejemplo, si venían de segunda o tercera clase, si se proclamaban agricultores, maestros, obreros, se les otorgaba cierta cantidad de tiempo en el hotel de inmigrantes, se les daba un boleto de pasaje a tren y la mayoría acogía ese boleto para irse a las diferentes partes de Argentina, puesto que era gratis, pero para ello tener una extensión de terreno, una casa era sumamente costoso porque eran valores inigualables. La mayoría de inmigrantes eran italianos, franceses, españoles y rusos, y ya no me acuerdo bien lo del comercio. Estamos bien hasta ahí. Estamos hablando de los pros y contras. Uno de los pros principales, a partir también de la revolución industrial, es el acceso. Después del acceso, uno de los pros eran los beneficios que daba el país. Como vimos en Argentina, tenían el pro de la movilización y de llegar a hoteles de migrantes. Pero uno de los contras principales y por el cual muchos de los migrantes, sobre todo argentinos, sobre todo italianos en Argentina, es el no acceso a la tierra. Los terratenientes siguen siendo poderosos. Acuérdense, ¿quiénes generaron las primeras independencias? Fueron los mismos terratenientes. Los terratenientes mantuvieron el modelo económico y político. El político tal vez cambió, pero detrás en el modelo económico seguía manteniéndose la perspectiva del terrateniente. Por lo tanto, la política seguía siendo bajo los terratenientes, aunque había en cierto sentido de democracia y lo que ustedes quieran, pero no podía todo el mundo acceder a la tierra. Por lo tanto, seguían siendo obreros. Los primeros migrantes que llegaron a América, sobre todo a Argentina, Uruguay, fueron mano de obra.
¿Sí? ¿Qué más podemos recordar de esto? ¿Del video o del primer video? ¿Qué les pareció interesante del primer video? ¿Qué les pareció interesante del primer video? ¿Qué más podemos recordar de interesante en el primer video? ¿Alguien más? ¿Ideas? Que todo empieza con Braulio, cállate, ¿cómo se llama? Empieza con el norte de Europa con la migración, pero todo cambia en 1914 con la Primera Guerra y la Guerra Fría, que ya no viajan de Europa hacia América, sino que ahora viajan de América hacia Europa, y eso se fue un cambio muy tradicional debido al comercio porque este se expande. Ya. Uno de los puntos relevantes, Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, las oleadas migratorias fueron grandes, fueron oleadas migratorias hacia América. Después de 1914 hay un cambio, pero sigue existiendo migrantes hacia América por la consideración misma de la guerra. La guerra también marca un principio, un fin entre la perspectiva global de la realidad, pero también marca la visión principal de que América sigue siendo por lo menos un refugio para aquellos que tienen problemas en su país. Acuérdense que Segunda Guerra Mundial sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial, la visión de la fragmentación de Europa y la Segunda Guerra Mundial que da un cambio, un giro a la visión general del mundo, donde muchos de los sobre todo judíos o de estas perspectivas, vienen a alojarse en América Latina, por una tradición también, ¿sí? Italia, con su perspectiva nazi fuerte con Mussolini, comienza a segregar la perspectiva de que ciertos grupos no pueden estar dentro de estas mismas visiones, lo que hace que muchos de estas personas vuelvan a regresar a Italia, ¿sí? Entonces es un proceso cambiante, pero es el proceso de la humanidad, no es algo que se ha dado en el siglo XIX, que se ha dado en el siglo XVI, en el siglo XV, es todo parte de la misma humanidad. Lo que ustedes pueden ver en el primer video es modo de ejemplo de cómo la realidad, la migración no es algo que le pasa solo a América Latina. Nosotros tenemos eso en la mente porque nuestros compatriotas salieron de Europa o Estados Unidos, pero el proceso se dio desde la llegada de los mismos europeos a territorios latinoamericanos. ¿Qué más podemos sacar de lo que vimos? ¿Qué más podemos, otra idea que se pueda sacar del video? Bien, entonces las oleadas migratorias se dan a América Latina. No se olviden de esto. Principalmente entre el mitad del siglo XIX y sería principios del siglo XX. También considerar las dos guerras mundiales. 1914, 1919, 1939 hasta el 45. ¿Sí? O sea, esas visiones principales de estas guerras y de estas oleadas migratorias. Puntos relevantes también dentro de las oleadas migratorias, los factores que ya vimos y también la cantidad de gente. Entre 1880 y 1930, en Argentina llegaron 4 millones de migrantes europeos. Ya se anunció italianos, españoles y demás consideraciones de diferentes lugares de Europa. Pero ¿por qué es importante tomar en cuenta la cantidad de personas que llegaron? ¿Qué decía el video? ¿Qué permitió que esa cantidad de gente llegue o qué generó esa llegada de tantas personas a Argentina, por ejemplo? ¿Qué decía el video? Que los propietarios de tierra necesitaban más mano de obra y abarataron los costos de pagos.
Ya, uno de los factores, y acuérdense lo que pasó también de los migrantes a España en la época del Ecuador, en la crisis que tuvimos del feriado bancario, generó que los costos de producción también bajen, ¿sí? Dicen, disculpe, Dígame. la señorita Orozco dice si le puede dejar ingresar porque se le fue el internet, entonces por eso no se pudo conectar. Bueno, y ahí el profe ya les deja ingresar. Entonces, dentro de estas consideraciones, los 4 millones de migrantes generan que los costos de producción sean mucho más bajos. Si América Latina es gran productor, sobre todo de materias primas, y hablamos sobre todo de agricultura, de esto, de ser agroexportadores, la producción en cuestión de costos baja. Ese es uno de las consecuencias de que lleguen 4 millones de migrantes. ¿Qué más? ¿Qué más decía en el video? Algo más sumamente importante. ¿Alguien más recuerda qué otra consecuencia trajo la cantidad de personas que vino? Esto en el caso de Argentina. Enfermedades. ¿Perdón? Enfermedades. Bueno, uno de los problemas que trae toda la consideración de los pasos migratorios son las enfermedades. Acuérdense, vimos el año pasado lo que sucedía con la llegada y la colonización de los españoles, que trajeron principalmente muchas de las enfermedades que mataron a más de la mitad de los indígenas. Otro de los elementos fundamentales es el crecimiento de las ciudades. Eso no olvidarse. Las ciudades se van generando como metrópolis. La cantidad de migrantes va haciendo que se vayan generando esos territorios que antes eran solo pampa, es decir, solo desiertos, solo lugares áridos y demás, en ciudades. ¿Por qué? Ya se dijo anteriormente, como no tenían la posibilidad de comprar terreno, tenían que ir a lugares alejados para poder conseguir la tierra. Y muchas de las ciudades que ahora conforman, y muchas de las provincias que ahora conforman Argentina, fueron netamente de migrantes. ¿Sí? Vamos, ¿qué más, Juliana? Sobre lo que se vio en el video. ¿Qué más podemos decir, Juliana? Segovia. ¿Qué más podemos decir? Nada más. Juliana, esté pendiente. Bien. Entonces, hay un aumento considerable de la población gracias a estas perspectivas. En el mismo periodo que Argentina, hablamos de 1880 hasta 1930, Brasil recibió aproximadamente 2 millones de migrantes. En el caso argentino, 4 millones de migrantes. En el caso brasileño, 2 millones. Brasil, en este mismo periodo, recibió 2 millones de migrantes. ¿Sí? Generalmente los países de los que provenían aquellas personas eran Italia, Portugal y España. Los principales lugares de donde provienen los migrantes son España, Portugal e Italia. ¿Por qué principalmente Portugal y España? Primero porque América Latina era colonia de España y Portugal, ¿sí? Por eso los migrantes vienen de ahí. Segundo, porque son los primeros reinos que comienzan a tener conflicto, que comienzan a tener problemas a nivel interno. Los países latinoamericanos con mayor migración, ya les dije, principalmente Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, sobre todo con los chinos, y otros países de la región que tuvieron migrantes franceses, ingleses. En el caso ecuatoriano,
se destaca el caso de los migrantes sirios, libaneses y palestinos. Entonces, esto dentro de esta época. Dos países que fundamentalmente llegan españoles, portugueses e italianos, Brasil, Argentina, ¿sí? 2 millones en Brasil y 4 millones para Argentina. En el caso de Ecuador, y puntualizando ya nuestro territorio, en el caso del Ecuador, llegan principalmente libaneses, sirios y palestinos. ¿En qué época llegarán estos grupos de personas al Ecuador? A partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial, como les dije anteriormente, pone un punto fundamental para el cambio de la perspectiva. Entonces ya no son solo italianos, franceses, holandeses, españoles, portugueses, sino que van generándose otros procesos de la parte en la cual la guerra fue fuerte. Eso es la cuestión de nuestro país. El migrante tenía un arquetipo, es decir, tenía una forma de ser. ¿Cuáles eran los migrantes principalmente que decía en el video que llegaron a Argentina o que se veía ahí en las imágenes? Principalmente eran varones, adultos, en su mayoría solteros. Habían familias, pero sobre todo, como sucedió de el Ecuador hacia España y de los países latinoamericanos hacia Europa, la mayor cantidad de migrantes eran varones que intentaban buscar sustento. La llegada de inmigrantes no implicaba necesariamente su residencia, y eso se vio en el video. ¿Qué pasó después de que no tuvieron o no pudieron obtener tierras en Argentina? ¿Qué hizo la mayor cantidad de migrantes? Regresar a su país. Regresaron a su país porque no podían mantener el territorio, no podían seguir pagando lo que les significaba la manutención dentro del país. Por lo tanto, muchos de estos inmigrantes, y antes de continuar con esto, diferencia entre el término migrante e inmigrante. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? Busquen, por favor, para que no se confundan. Yo estoy hablando de dos términos. Definición, concepto migrante e inmigrante. A ver. ¿Qué podemos entender por inmigrante? Para que no nos confundamos. Que el inmigrante es temporal, dice. El inmigrante es O temporal. definitivamente. Busquen, deme definición de diccionario, para que no haya confusiones. Puede ser definitivo o temporal, no tiene mucho que ver con el tiempo. Pero ¿por qué hablamos de inmigrante y hablamos de migrante? ¿Son lo mismo, son sinónimos o son diferentes? Es importante puntualizar esto antes de continuar. Busquen, les escucho. ¿Qué dice el diccionario? Migrante dice, se refiere a la persona que migra, aquel sujeto que abandona el lugar en el que habita y llega a otra parte para radicarse y construir hogar en él. Ya, sale de Asia, ¿sí? E inmigrante que llega de Asia, ¿sí? No olvidarse esa puntualización. Puede ser algo
que tal vez no nos llame mucho la atención, pero es importante puntualizar esta consideración. Podemos ahí, después ya se puntualiza el término emigrante e inmigrante, pero eso con la consideración de migrar como sentido propio. ¿Por qué estamos hablando en este caso de inmigración? Porque están llegando de otros países hacia América Latina. La migración en general es el movimiento de las personas. Y la inmigración en este caso es el punto de llegar desde Asia. Están llegando desde Europa, principalmente hacia América Latina. Eso como punto relevante. En este caso y en este punto de los inmigrantes, hablando principalmente de los europeos, existía, como les digo, un arquetipo. ¿Qué significa arquetipo? Significa que había un modelo, es decir, había una relación en la mayoría de los migrantes. La mayoría de los migrantes eran adultos, varones y solteros. No quiere decir que no existan otro tipo de inmigrantes, pero este era el arquetipo, o los que mayormente llegaban acá, ¿sí? Dentro de esta consideración, como les decía anteriormente, muchos de ellos estaban de paso, no se quedaron, y algunos inmigrantes eran trabajadores estacionales, trabajaban solo durante la estación que había trabajo en el caso de peones de lo que es agricultura o lo que sea dentro de este caso. Tuvo una marcada influencia, como les digo, en estos países que hemos visto, los cuales vieron incrementar la cantidad de pobladores que fueron cambiando la demografía de América Latina. Gracias a la cantidad de migrantes, el territorio fue mutando y se fue conformando de otra manera. Los inmigrantes que se establecieron definitivamente introdujeron su cultura. Por lo tanto, cuando hablamos de inmigrantes estacionales, que quiere decir que están solo por estaciones dependiendo del trabajo, se llevan muchos de sus visiones a otros lugares. Pero los inmigrantes que se detienen, que se establecen definitivamente en el territorio, que se establecieron, dejaron como legado la cultura. Y aquí llegamos al punto clave y culmen de lo que es la clase. La cultura, como conformación del sentido de la identidad plasmado en las edificaciones, plasmado en el trabajo mismo del ser humano en todos los ámbitos y en la forma de interpretar la realidad, se plasma en América Latina gracias al establecimiento de los inmigrantes. El momento que los inmigrantes se establecen, la visión va cambiando. Y el momento que llegan más personas de diferentes puntos, ya sean europeos, ya sean asiáticos, la visión de la realidad cambia. Así como obviamente dentro de la visión de la cultura, la gastronomía. Porque en ciertos países comen ciertos productos o le dan más relevancia a ciertos productos, por ejemplo, Argentina, Chile, tanto lo que sea productos obtenidos del aceite de oliva y de la misma oliva, las aceitunas y demás consideraciones, porque la cultura se va plasmando dentro de la visión gracias a la inmigración. Y la sociedad en general cambia y muta en su cultura cuando las personas se van movilizando. Bien, chicos, vamos a concluir con eso, si me ayudan parando el video. A ver. ¿Me ayudan cortando el video, por favor? Gracias. Gracias. Ya, chicos, entonces terminamos con eso la clase. No se olviden de realizar lo que les pedí. Sobre todo, de consultar de dónde provienen ustedes. Sus antepasados, de dónde vienen.
y hacemos una especie de conversatorio sobre ese tema. Gracias, jóvenes. Suerte. Que tengan un buen día. Chao, chao.